Y como cada jueves nos acompaña el licenciado Félix Amezquita, viene con nosotros a tratar temas de interés aquí al compás del mundo. Señor, un placer. Buenas tardes, señor. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Como todos los jueves aquí y a todos los que están allá frente a su televisor. Buenas tardes a ustedes, buenas tardes a todo el público en sentido general de esta provincia y de otras provincias que también que nos vemos sí, toda la región del Cibao. Y por qué no decir, a través de la web, estamos en todas partes. Claro que sí. Hoy quiero traer un tema que ya está en el debate público, muy importante, y es que hay dos instrumentos musicales que se utilizan mucho en el argot popular, que se llaman el violín y la guitarra. El violín, para una música de salón muy exquisita, muy distinguida. Sobre todo, bueno, no hay una ranchera que no tenga un violín, ¿verdad? Como música popular. Pero también en la ópera y cosas se escucha mucho la música de violín. Pero la guitarra, bueno, la guitarra más conocida en este patio, bueno, no hay una bachata que no tenga, no tenga guitarra. También nosotros conocemos aquí en República Dominicana una música de cuerda, un merengue de cuerda muy famoso que también utiliza la guitarra. Entonces estos dos instrumentos se utilizan mucho también en el argot político, y donde dicen una cosa es con violín y la otra es con guitarra. Y esto es a raíz de lo que nos trae en la República Dominicana una reforma tributaria, una reforma fiscal. Mucha gente se pregunta qué va a pasar, cómo me afecta, cuál es el objetivo de la reforma fiscal. Bueno, hemos visto muchos funcionarios del gobierno, sobre todo lo que tienen que ver con el área económica, que han tratado de justificar esta reforma y dicen que será importante porque todo el mundo sabía realmente que en el país estábamos abocados a una reforma fiscal. Bueno, el gobierno pretende recaudar 110.000 millones de pesos más porque necesita para gastar vaya la redundancia, en gasto público, aumentar el gasto público. O sea, nada de pagar la deuda. O sea, esta reforma no es para bajar la deuda externa que tiene la República Dominicana, es para aumentar el gasto. Y ahí no entiendo mucho a las autoridades, parece que ahí tenemos criterios distintos. Porque resulta que si es para gastar más, entonces la deuda va a seguir estando alta. La deuda externa, que es la que fuerza realmente la balanza de pago, y por lo tanto, en la República Dominicana vamos a estar abocados siempre a pagar un alto porcentaje del PIB a deuda externa, lo vamos a tener que estar destinando. Pero no solo eso, sino que si se pretende gastar, o se pretende recaudar, más bien, 110.000 millones de pesos más, bueno, pero el presidente, si redujera la nómina pública al año 2020, como él la encontró, pues se ahorraría mucho más de ahí, porque se dice o se tiene entendido, de acuerdo con el CRES, que la nómina pública ha aumentado en 120.000 millones de pesos más. Entonces, si pretendemos recaudar 110.000, pues tenemos 10.000 millones de pesos más. Bueno, y si eso le añadimos las pensiones especiales, ese tipo de cosas que redundan 8.000 millones de pesos más, pues entonces nos podríamos estar ahorrando alrededor de 128.000 millones de pesos y no tendríamos necesidad de hacer una reforma. Ahora, ¿qué trae consigo esa reforma? ¿Qué trae? ¿Y cómo le afecta a usted en su bolsillo? Bueno, hay una amplia gama de artículos de primera necesidad que consume la población en sentido general, que nunca han estado grabados con el ITEVI. Esta vez se va a llamar IVA, Impuesto a Valor Agregado, le van a cambiar el nombre. En toda parte se llama IVA realmente. Aquí es que se llama ITEVI, y por lo tanto creo que esa palabra es muy grande, entonces la vamos a cambiar por IVA. Es una reforma. Ok, entonces, ¿qué ocurre? Que ahora solamente nos van a dejar 7 artículos exentos del pago de IVA. Entre ellos está el pan, está el arroz, la carne de pollo o huevo, etcétera, etcétera. Pero hasta las habichuelas van a pagar un 18 ahora. El bacalao, el salami, el aceite, la salsa. O sea que lo que vamos a recibir
es un aumento general de precios de todos los artículos de primera necesidad. Vamos a llamarlo claro, ¿eh? Vamos a recibir un 18% más en la leche, vamos a recibir un 18% más en el aceite, vamos a recibir un 18% más alto en la salsa, en los fósforos, en el bacalao, en el arenque, en todos los artículos de primera necesidad, salvo esos 8 que le he hecho mención. Por lo tanto, el señor presidente de la República, en el año 2016, si ustedes más lo recuerdan, lo pueden buscar en YouTube, el presidente de la República actual, en ese tiempo candidato, decía que aquí no había necesidad de hacer una reforma fiscal, que lo que hacía falta era ajustar el gasto, sobre todo hacer un gasto público de mayor calidad. Y yo estoy de acuerdo con el presidente. Totalmente de acuerdo con el presidente cuando era candidato, no ahora cuando es presidente, porque por eso es que dije al principio, la guitarra y el violín. Es que una cosa es con guitarra y la otra es con violín. Ahora el presidente se ve en la necesidad de hacer una reforma, pero ayer decía que no, que eso no era necesario y que lo que había era que darle calidad al gasto público. Bueno, totalmente de acuerdo, presidente. Yo no estoy viendo que están quitando el barrilito a los legisladores. Déjeme decirle, le voy a decir más. Ese barrilito fue instaurado en los gobiernos del PLD con el cual yo no estuve de acuerdo. No estuve de acuerdo en aquella oportunidad, pero tampoco estoy de acuerdo con que sigan ahora, porque eso desnaturaliza la labor del legislador. Eso es una millonada que se va por ahí para que los legisladores en sentido general anden haciendo política con los cuartos míos y con los suyos que está ahí frente al televisor. ¿Entendido? No, el legislador debe hacer política. Sí, claro que sí, pero con el dinero de él, no con lo mío. No con lo que me cobran a mí de impuestos, ni con lo que le cobran a usted. Pero tampoco ningún otro funcionario del Estado que salga a regalar con los cuartos suyos o con los cuartos míos. Por lo tanto, esa reforma fiscal le va a dar en los bolsillos a usted y me va a dar en los bolsillos a mí. Le va a dar en los bolsillos de manera más drástica a la clase más desposeída y le va a dar sumamente fuerte en los bolsillos de la clase media. Está estipulado, hay muchos artículos hoy de opinión en la prensa nacional, tanto en el periódico Hoy como en el Listín Diario. Hay uno de Juan Ariel Jiménez, que le dice que la clase media va a estar afectada entre 15 y 28 mil pesos mensuales. Oiga, eso es duro. Si usted hoy se siente un poco fuerte, cuando le saquen entre 15 y, de acuerdo a su consumo, a su alto nivel, o su nivel de consumo, ¿no? Le aumenten entre 15 y 28, a usted le va a dar duro, usted lo va a sentir. Bueno, pero usted que tiene un poder adquisitivo entre 55 y 100 mil pesos más o menos, que debe tener aquí la clase media, le va a dar duro. Imagínese usted aquel que lo que devenga es 15 mil pesos, o 16 mil pesos, o 19 mil pesos, que es el salario mínimo en el sector público. A ese le va a dar más duro todavía, porque ese vas a tener que comprar todos los artículos que consume mucho más caro, con un 18% extra. Pero a la clase media también le vas a dar en el sentido de que el impuesto a la propiedad inmobiliaria han bajado su nivel. Por ejemplo, hoy, actualmente, un apartamento que cueste o una casa que cueste 8 millones de pesos o hasta 9 millones de pesos está exenta del pago del ITI. Pero sin embargo, ahora en esta reforma la van a bajar a 5 millones. Un apartamento de 5 millones hay por doquier y cualquier apartamento cuesta 5 millones de pesos. Lo que quiere decir que si ese apartamento cuesta 5 millones de pesos, usted va a tener que pagar anual. Si usted compra un apartamento de eso, usted va a tener que pagar alrededor de 5 mil pesos anual por concepto de ese impuesto que le van a poner. Pero cuando lo van a transferir también se lo van a cobrar. De manera tal que esa reforma fiscal, ojalá que los sectores puedan negociar algunas cosas que mejoren algo más a la clase media y a la clase desposeída. He visto y hemos visto todos nosotros
que los sectores que tienen acceso a la prensa, sobre todo, se están quejando. Y esos se han quejado y han tirado el grito al cielo. La gente de Zona Franca, la gente de turismo, hoteles, restaurantes, todo eso. Cervecería y la los licores, de ron, todos los alcoholes y ese tipo de cosas. ¿Por qué eso usted lo escucha y lo ve en la televisión y lo oye en la radio y lo ve en la prensa escrita? Bueno. Eso tienen para pagar espacio. Eso tienen para pagar espacio, como dice Sandy. Sí. Eso tienen quien le escriba. Eso tienen, el coronel tiene quien le escriba en ese caso. Ahora, a la clase de poseída y la clase media, el coronel no tiene quien le escriba. Y por lo tanto, nadie sale a hablar en nombre de los más desposeídos de este país. Por lo tanto, dejamos que sean los legisladores que puedan aliviar y cambiar un poco el orden de esa reforma, porque de lo contrario le va a dar en el estómago a la clase más desposeída de la República Dominicana. Esa parte, indiscutiblemente, que el presidente la ha soltado para ver la reacción, pero hay puntos ahí que no hay forma de poder aplicarlos al día de hoy, incluyendo el impuesto a la vivienda, el IPI, porque hoy cualquier inmueble, como usted dice, cuesta 5 millones de pesos. O sea, y en vez de bajar el promedio, lo que habría que hacer para mínimamente mantener esa clase o compensar es aumentarlo. Claro, es aumentarlo. Porque el inmueble lo que hace es que aumenta. Exacto. Cada vez más. Exacto. O sea, usted adquiere una casa hoy, un apartamento hoy, y en un año, 2 años, lo que hace es que aumenta de precio. Exactamente. Entonces, en vez de bajarlo a 5 millones, lo que hay que aumentarlo a 12. De 9 a 12. De 9 a 12. Y no de 9 a 5. No de 9 a 5. Porque de 9 a 5 lo pone difícil. Ese punto, yo creo que ese, entre otros, como por ejemplo el marbete, el impuesto de circulación vehicular, yo digo, es injusto que aquel que compra un vehículo que cuesta $300,000, porque año 2024, sí, pague el mismo impuesto por circular que yo que compro un carro, un Toyota que vale $30,000, que vale $40,000. Es imposible. No debe ser. O sea, no tiene... Bueno, estamos de acuerdo que hay que pagarlo. Sí, sí, en otras partes. Pero tiene que ser de acuerdo al valor del vehículo. Al valor. El valor del vehículo es el que debe decir cuál es el impuesto que debe pagar. En otras partes es así. Aquí, por lo tanto, se castiga a todo el mundo por igual. No debe ser. Es injusto. Un Mercedes, el que anda en un Mercedes-Benz, que pagó $200,000 por él, y el que pagó en el 2024 por un Sonata, por ejemplo, que anda ahí. Hay un vehículo ahora que se está adquiriendo mucho, el Shanghai, el chino. Exacto. Esa guagua vale $30,000. Exacto. Entonces, pero es 2024. Sí. Entonces tiene que pagar un Mercedes-Benz que dio $200,000. O un Maserati que dio $300,000. Va a pagar lo mismo. No puede ser. Entonces están midiendo a todo el mismo con la misma vara. Entonces no. Esa parte yo debe ser en base al valor del claro, no en base al año. ¿Entendido? Yo lo creo. Yo también lo creo. Ojalá que incluso recaudaría más el gobierno. Por lógico. Recauda mucho más, porque si tú le pones a pagar al que más puede, porque el que da 20 millones de pesos por un vehículo puede pagar más de $6,000. Y no le duele. Y no lo va a mirar. Ni siquiera se va a dar cuenta. El que compra un vehículo de 20 millones de pesos puede dar 200,000 de impuestos, 100,000. Yo estuve en un país en que había un señor que tenía un Maserati que todos los años pagaba 16,000, el valor de $5,000 al año por impuestos de rodamiento. Pagaba esa persona. ¿Usted quiere tener un Maserati? Eso cuesta. Y otra persona que tenía un Toyota, un Honda o un carro normal, él se pagaba, qué sé yo, el valor de $500 dominicanos. Esa es una salida. Exacto. Y va a recaudar más el Estado. Pero mucho más. Sí. Entonces, si esa es la idea, tratar de buscar los recursos, de verdad, y hablar de limitar los préstamos, entre comillas. Ojalá. Entre comillas. Sí. De limitar los préstamos, yo creo que por ahí el Estado se podría ahorrar y podría recaudar. Y dejaría una clase. Y sería más justo. Por ejemplo, es injusto que el que tiene un carro del 89, 90, aquí todavía hay carros. Un carro aquí 90, 95 promedio es la gran mayoría del que lo tiene. Bueno, los que andan ahí en la calle. Entonces, aumentarlo de 1.500 a 3.000, esa es una clase también que
no, yo creo que no puede ser tocada tan fuerte en esta parte. Sin embargo, yo pienso que le da más duro el asunto del ITEVI generalizado. El IVA generalizado, los artículos de primera necesidad, es lo que más le va a dar en los bolsillos a la clase media y a la clase más desposeída. Porque eso es duro, ¿eh? La comida es todos los días. Un carro quizás, la placa... No, un lujo. No, que usted la cambia una vez al año. Una vez al año. Una vez al año. Sin embargo, usted tiene que comprar carne por lo menos 3 o 4 veces a la semana. Y la carne va a estar grabada con un 18%. O sea, de cerdo, de res, de todo ese tipo de cosas. O sea, que hay que pensarlo muy bien. Bueno, pero una cosa es con violín y la otra es con guitarra. Muchísimas gracias, señor. Gracias a Está con usted. nosotros aquí como cada jueves. Gracias. Licenciado Félix Amezquita. ACM, al compás del mundo.